están nuevamente, queridos hermanos, amigos, familias? Me da tanta alegría saludarles otra vez. Soy su amiga Mónica Moore y les doy la bienvenida a nuestro canal en un programa más, un estudio más que se llama No dañes tu propósito. Está hermoso el estudio y muy importante para todos nosotros poder meditar y reflexionar de este tema. Si es la primera vez que tú te conectas con nosotros, por favor te invito para que te quedes aquí, escuches este estudio que Dios tiene preparado para cada uno, porque estos estudios de verdad vale la pena. Invertimos mucho amor, esfuerzo en preparar cada uno de estos estudios y nuestro deseo es llegar a muchos corazones. Así que gracias por estar aquí y sin decir más, como siempre, estos estudios están en las manos de Dios y comenzamos. Y dice la palabra de Dios así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, a los que son llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28. ¿Qué quiere decir este pasaje? Bueno, ¿tú sabías que Dios tiene un propósito para tu vida? Ajá. Y para la mía también. ¿Y tú sabías que nosotros mismos podríamos arruinar, destruir o estorbar ese propósito? ¿Qué haces cuando te pasan cosas difíciles? Piensa, eres de esas personas que son valientes, que soportan, que están felices o agradecidos con Dios aún en medio de los problemas, o inmediatamente te empiezas a quejar con Dios y con la gente que te rodea de tu vida y la pasas muy mal. Bueno, nadie está diciendo que sea bonito tener problemas, ¿verdad? Pero el estudio pasado estábamos viendo que nuestra actitud es muy importante porque esa puede cambiar toda nuestra forma de enfocarnos en la vida. Por cierto que aquí puedes ver ese estudio si es que no lo has visto, ¿ok? Te invito para que terminando este estudio puedas ver ese estudio que no viste. Asimismo, es muy importante siempre también recordar que Dios nos dio algo especial a cada uno de nosotros. Algo para brillar en este mundo, para darle la gloria a Él, pero nosotros somos responsables de lo que hagamos con eso, de cuidarlo, de desarrollarlo. Y muchas veces decimos, yo no pienso apartarme nunca de Dios, yo siempre voy a amar a Dios con todo mi corazón. Pero la realidad es que cuando vienen esos problemas y esos tiempos difíciles, falla nuestra fe y falla nuestra fidelidad con Dios. Y bueno, son precisamente las pruebas las que nos ayudan para crecer y para madurar en nuestra vida espiritual. Esas son las que nos fortalecen para alcanzar el maravilloso propósito de Dios para nosotros. Y todo lo bueno, tú lo sabes que requiere perseverancia. Y si no lo sabías, apréndelo hoy. ¿Qué pasa si alguien quiere hacer músculos y se quiere poner bien fuerte y se quiere poner en forma? Pues lo más probable es que se mete a un gimnasio, se pone a hacer mucho ejercicio, a correr, a hacer lagartijas y todo eso, ¿verdad? Y todo el mundo sabe que no es fácil desarrollar un buen cuerpo y buenos músculos. Hay que sufrir un montón de dolores del cuerpo y cansancio y mucha disciplina. ¿Qué piensas que hubiera pasado si aquellos que han llegado a ser campeones famosos, el primer día que les dolió todo, se retiraron, dijeron, no, yo ya no puedo seguir con esto? ¿Tú crees que hoy serían campeones? Claro que no, ¿verdad? Nunca lo hubieran logrado. Pues ¿sabes qué? Con nuestra vida espiritual, con las metas de nosotros y con el propósito de Dios, pasa exactamente lo mismo. Y vamos a ver qué nos dice la palabra aquí. Nuestro Señor Jesucristo es el más claro ejemplo a seguir que nosotros podemos tener. Él sabía que tenía un propósito que cumplir y Él sufrió para poder cumplir con ese plan de Dios para Él. Y Dios lo mandó al mundo con un propósito eterno que nos iba a traer perdón, esperanza, vida a toda la humanidad.
Pero hay una cosa que Jesús siempre hizo, y eso fue ser obediente a su Padre, a pesar de todas las circunstancias. En Mateo 16:21, Jesús dijo a sus discípulos que era necesario que padeciera muchos sufrimientos, y todo eso para que su propósito fuera cumplido. Pero siempre el enemigo va a tratar de destruir todos los planes de Dios, usando cosas que parecen muy inocentes, que parece que no fueran malas para nada, etc. Como lo que le pasó a Jesús cuando fue llevado al desierto por el Espíritu, y ahí fue tentado. Y dice la Biblia, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nota que era muy normal que Jesús tuviera hambre, que quisiera comer después de 40 días de ayuno, imagínate. Eso no era ningún pecado, por supuesto que no. Pero en ese momento, si él hubiera hecho caso de la tentación del diablo, eso lo hubiera distraído a él de su propósito, y mucho más aún que venía de parte del enemigo esa tentación. Entonces él tenía que estar fuerte para poder enfrentarse con todo el sufrimiento que se acercaba a su vida, porque pronto iría a la cruz para dar su vida por amor a ti y por amor a mí. Y dice, luego el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre la cúpula del templo, lo más alto, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Así que el diablo le dejó y vinieron ángeles para servirle. ¡Wow! Jesús se mantuvo fiel a su propósito y resistió. ¿Sabes por qué? Porque tenía eso en su mente, en su mirada. Él sabía que tenía un objetivo y que no se podía desviar de él. Cuando nosotros olvidamos esto, entonces somos vulnerables, nos descuidamos y también puede ser algo que tú anheles lograr en tu vida. ¿Por qué no? Sí se vale, pero en este caso nos referimos al plan de Dios. Nosotros podemos estorbarlo y atrasar esa bendición que Dios tenía preparada para nosotros. Y nota, hay algo muy interesante aquí, que siempre que el diablo tentaba a Jesús, era estando desde lo más alto. Así que mucho cuidado con el orgullo, mucho cuidado con el éxito en tu vida, porque a veces ese éxito te hace perder la visión de que nuestra vida le pertenece a Dios y que tenemos un propósito para la gloria de Dios, no la de nosotros. Y bueno, entonces es como, por ejemplo, cuando tu mamá te pide que vayas a la tienda, ¿verdad? Y te dice, veme a comprar un mandado, por favor, y te manda porque tengo que cocinar. Y supongamos que te encarga unas verduras, harina, etcétera. Y a ti no te gustan las verduras, ni tampoco te gusta ir a la tienda, ¿verdad? Para nada. Entonces tienes dos posibles decisiones. Una es desobedecer, que no es buena, ¿verdad? Pero le dices a tu mamá, no voy a ir, mamá. Así que no la ayudas y te quedas viendo la televisión o tu celular o haciendo cualquier cosa que estabas haciendo, pero tu mamá obviamente se va a molestar, ¿verdad? Ahí ya va mala cosa. Puede que te castigue y si eso pasa,
tú vas a estar triste o vas a estar enojado y ella también va a estar molesta seguramente. Por esa mala decisión, si eres hijo de Dios, créeme lo que no te vas a sentir nada bien, porque tú sabes que su palabra dice: hijos, obedezcan a sus padres, porque esto es justo. Y entonces sabes que la desobediencia es pecado y no vas a estar contento. Y claro que no te va a gustar tampoco el castigo, ¿verdad? En cambio, si tú vas, ¿qué va a pasar? A lo mejor vas a tener que dejar el juego que estabas jugando, o te vas a incomodar porque vas a tener que ir a un lugar donde no querías ir, y te aseguro que después de hacerlo tú te vas a sentir muy feliz, porque ser obedientes a Dios, mis queridos amigos, siempre nos da felicidad y gozo. Eso es lo maravilloso de ser cristianos. Muchos piensan que ser cristianos es aburrido, pero no es así. Llena nuestro corazón, porque para eso fuimos creados. Y entonces, después de ser obediente a tu mamá va a estar de buen humor. Vas a tener una comida saludable, rica, que te va a hacer mucho bien, que te va a hacer estar de mejor ánimo también, y Dios te va a bendecir. Entonces, ¿cuál de las dos decisiones tomarías? ¿Sufrir por hacer lo bueno que más tarde te trae alegría? ¿O prefieres ser desobediente? Y sí, a lo mejor te ahorraste un sufrimiento momentáneo, pero al final vas a llorar más todavía. Y así exactamente nos puede pasar con nuestro propósito. Otro ejemplo es la vida de José. Sus hermanos lo vendieron, llegó a ser un esclavo, lo alejaron de su tierra, de sus padres, de su familia, lo metieron a la cárcel injustamente por algo que él no había cometido y lo acusaron de algo injusto. Él se mantuvo fiel a Dios a pesar de todo lo que le pasaba. Sufrió tanto, pero ¿sabes qué? Al final, Dios tuvo un propósito en todo eso y tuvo un final feliz. Así que seas o no seas cristiano, siempre van a venir tristezas en la vida. Eso no lo podemos evitar, mis queridos amigos. Las lágrimas y la tristeza son parte de la vida. La buena noticia es para nosotros que si amamos a Dios, todo eso desagradable se va a convertir en el camino para cumplir el propósito de Dios. Y como dice la Biblia, podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque nos enseñan a ser pacientes y la paciencia fortalece nuestro carácter y nuestra esperanza crece. Esa esperanza no nos va a decepcionar porque Dios nos dio su Espíritu Santo, que nos ha llenado con el amor de Dios. Romanos 5, 3, 5. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, en este punto a lo mejor digas: wow, o sea que Dios está conmigo y Él lo va a cambiar todo para bien, ¿verdad? Bueno, claro que sí es así, pero presta atención, tú eres responsable delante de Dios de lo que haces con tu vida. Y por eso nosotros, si nos descuidamos, podemos dañar ese propósito. ¿Qué cosas pueden dañar mi propósito? Satanás va a querer estropear el plan de Dios a como dé lugar. Va a tratar de distraerte de mil maneras. Si alguna de sus trampas son la rebeldía. Por ejemplo, Dios te ha mostrado lo que quiere para ti, pero tú insistes en esos sueños o anhelos que no son la voluntad de Dios. Eso es un obstáculo para cumplir tu propósito. Pídele perdón al Señor y empieza a ser obediente en lo que Él te ha mandado y tú vas a ver cómo Dios te abre todo el camino. Bueno, otro es la queja. Murmuración, que es exactamente lo mismo. El pueblo de Israel tuvo que vivir 40 años en ese desierto y ellos podían haber llegado mucho antes, pero por sus quejas, toda la generación que salió de Egipto murió en el desierto sin poder ver la tierra prometida. Solamente los hijos de ellos
llegaron a esa tierra prometida. Y cuando nos quejamos de nuestra vida o de los demás, nosotros mostramos falta de fe en la bondad y en la provisión de Dios para nosotros. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Otro es la inmadurez. ¿Qué es inmadurez? La inmadurez en nuestro carácter se nota cuando tenemos enojos contra nuestros hermanos que no resolvemos, cuando no amamos a nuestros enemigos como Dios nos pide que lo hagamos, no aprendemos a hacerlo, porque fácil no es, pero en Cristo podemos lograrlo. Cuando no permanecemos firmes en las cosas de Dios, cuando somos orgullosos y hacemos las cosas a nuestra manera, también cuando tenemos muy baja autoestima, porque es falta de confianza en Dios, cuando nos avergonzamos de decir que somos cristianos y todavía tenemos miedo al que dirán, etc. Otra es las distracciones. ¡Wow! ¿Cómo batallamos con eso? Sobre todo los jovencitos hoy en día, ¿verdad que sí, niños? Hay tantas distracciones y son un gran obstáculo para poder cumplir el propósito de Dios en tu vida. Solamente quieres jugar, reír, ver videos, ver películas, puras cosas que no te edifican en nada en tu vida. Eso es un mal hábito, perder el tiempo haciendo cosas que no nos dejan ningún bien. Y por eso Dios en su palabra nos dice que aprovechemos bien el tiempo, no como necios, sino como sabios. Aprende cosas que sean buenas para tu vida. Aprende a desarrollar mentalmente tu conocimiento. Aprende a otras cosas que son nuevas para ti. Por ejemplo, un deporte, música, dedícate a la lectura. No pierdas tu tiempo en cosas vanas. Y ten mucho cuidado porque tú puedes estar destruyendo tú mismo ese propósito. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. ¿Cómo podemos aplicar este estudio a nuestra vida? Podemos alcanzar el éxito con nuestros propios planes. Por supuesto que sí, hay mucha gente que ha tenido éxito en la vida, pero todo ese éxito va a pasar algún día. La Biblia dice, el mundo pasa y también sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. En cambio, el propósito de Dios es mucho más excelente, rinde frutos para la eternidad, mis queridos amigos. Eso es algo que nunca vamos a poder comprender, la grandeza de su importancia. Pero si te ayuda este ejemplo, es como cuando siembras un arbolito y ese árbol crece y se hace fuerte y a lo mejor tú te mueres o ya no vives en ese lugar donde lo sembraste, pero ese árbol va a seguir por años y años y años y cada vez más fuerte, dando sombra, dando fruto a toda la gente que está alrededor. Y bueno, la gente seguirá disfrutando de esos frutos. Si nosotros cumplimos el propósito de Dios, aunque pasen los años, ese fruto quedará y se multiplica además, así como las semillas vuelan y crecen otros arbolitos, porque nuestra vida ha sido construida en Jesucristo y todo Él lo vuelve maravilloso. Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no por nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Segunda de Timoteo 1:9. Así que en la Biblia tenemos muchos ejemplos de hombres de Dios que cumplieron su propósito. Y siempre fue en medio de los sufrimientos y de muchos problemas. Así que confía tú también en Dios y no te desanimes. Dios te hizo para algo muy, muy especial. Y por eso nos dice en su palabra, porque para este propósito fueron llamados ustedes, porque Cristo también sufrió por nosotros, por ustedes. Y les dio el ejemplo para que sigan sus pasos. Primera de Pedro 2:21.
Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Proverbios 3, 5, 6. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Júntate ahí con mamá, papá, con tus hermanos o tus abuelitos y dile así a Jesús: querido Dios, gracias por esta palabra maravillosa que hoy hablaste a mi vida. Ayúdame, Señor, a cumplir tu propósito en mí, a no ser yo mismo quien lo dañe. Ayúdame, Señor, cada día de mi vida te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Les mando besos y abrazos, mis queridos amigos. Y nos vemos la próxima. Bye. Pero ahora dejen también ustedes estas cosas: ira, enojo, maldad, calumnias, insultos y malas palabras. Colosenses 3:8.